Correspondencias de Marx a Engels, 16ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 22 de junio de 1867. Tu satisfacción hasta este punto, es para mí más importante que cualquier cosa que pueda decir el resto del mundo. De todos modos, espero que la burguesía recuerde mi anthrax por el resto de su vida. He aquí otra prueba de lo puerco que son. Tú sabes que la Comisión de Trabajo de Menores ha estado funcionando durante 5 años. De resultas de su primer informe, que apareció en 1863, se tomaron inmediatamente medidas contra las secciones denunciadas. Al comienzo de esta sesión, el Ministerio Tory había introducido, por intermedio de Walpole, el Sauce Llorón, un proyecto de ley por el cual se aceptaban todas las propuestas de la Comisión, si bien en escala muy reducida. Los tipos contra los cuales se adoptarían las medidas, entre ellos los grandes industriales metalúrgicos, y también especialmente los vampiros del trabajo en casa, estaban silenciosos y humillados. Ahora presentan una petición al Parlamento reclamando una nueva investigación. Dicen que la anterior manifestaba parcialidad. Calculan que la Reform Bill absorberá toda la atención pública, de modo que la cosa pueda meterse de contrabando muy confortable y privadamente, mientras que al mismo tiempo los sindicatos tienen un tiempo tormentoso que afrontar. Lo peor de los reports informes son las afirmaciones de los propios tipos. Y ellos saben que una nueva investigación solo puede significar una cosa, precisamente lo que nosotros los burgueses queremos, un nuevo periodo de 5 años de explotación. Afortunadamente, mi posición en la internacional me permite perturbar los tramposos cálculos de estos canallas. El asunto es de la mayor importancia. Se trata de abolir la tortura de 1,5 millones de seres humanos, sin incluir los obreros adultos de sexo masculino. En cuanto a la exposición de la forma del valor, he seguido y no he seguido tu consejo a fin de comportarme también en esto dialécticamente. Es decir, que, 1. He escrito un apéndice en que describo la misma cosa tan sencillamente y a la manera de un maestro de escuela como es posible. Y 2. He seguido tu consejo y dividido en parágrafos, etc. cada paso del desarrollo, con encabezamientos separados. En el prefacio le digo al lector no dialéctico que debiera saltear las páginas X y leyendo en cambio el apéndice. No es simplemente cuestión de los filisteos, sino también de la juventud ansiosa de conocimientos, etc. Además, la cuestión es demasiado decisiva para todo el libro. Los señores economistas hasta ahora han pasado por alto el punto sencillísimo de que la forma, 20 yardas de hilo igual a 1 traje no es sino la base no desarrollada de 20 yardas de hilo igual a 2 libras, y que por ello la forma más simple de la mercancía, en que el valor no se expresa todavía como una relación con todas las demás mercancías, sino solamente diferenciado de la mercancía en la forma natural que le es propia, contiene todo el secreto de la forma dinero, y con ello, en una cáscara de nuez, todas las formas burguesas del producto del trabajo. En mi primera exposición Dunker evito la dificultad del desarrollo dando únicamente un análisis real de la expresión del valor cuando aparece ya desarrollado y expresado en dinero. Tienes mucha razón acerca de Hoffman. También encontrarás, por la conclusión de mi capítulo 3, en que se toca la transformación del maestro artesano en un capitalista de resultas de cambios puramente cuantitativos que en el texto menciono la ley que descubrió Hegel, la de los cambios puramente cuantitativos que se vuelven cambios cualitativos, como válida por igual en la historia y en las ciencias naturales. En una nota al texto en esa época yo estaba asistiendo precisamente a las conferencias de Hoffman, menciono la teoría molecular, pero no a Hoffman quien no descubrió nada en este campo, nada excepcional, sino a Loren, Gerhardt y Wurtz, de los cuales el último es el más original. Tu carta me trajo a la mente una confusa reminiscencia del asunto, y por esto le di un vistazo a mi manuscrito. Marx empezó sus estudios económicos en 1842 a 1843. Como director de la Rheinische Zeitung, me encontré por primera vez con la desconcertante necesidad de discutir, entre otras cosas, los llamados intereses materiales. Las actuaciones del Landtag Dieta Provincial Renano en los robos de maderas y la división de la propiedad territorial. La polémica oficial abierta por Herr von Schäper, en aquel tiempo Oberpräsident de la provincia del Rin, contra la Rheinische Zeitung sobre las condiciones del campesinado del Mosela. Y finalmente los debates sobre librecambio y proteccionismo, constituyeron los primeros incentivos que me llevaron a ocuparme de cuestiones económicas. Marx, prefacio a la crítica de la economía política.
Y cuando los accionistas de la Rheinische Zeitung, asustados por su potente tono revolucionario, despidieron a Marx para evitar la clausura del periódico, Marx utilizó ansiosamente la oportunidad para desplazarse de la escena pública al estudio. A partir de entonces emprendió el estudio de la economía política, la investigación y el descubrimiento de las leyes del movimiento que gobiernan la sociedad capitalista, la obra de su vida, no con fines puramente científicos, sino para forjar un arma para el proletariado, dándole la base teórica de su lucha por la libertad. Decenas de años de estudio, tanto de la realidad como de la teoría del método capitalista de producción, se requirieron para crear la obra principal del marxismo, El Capital. Las dificultades con que se enfrentó Marx al llevar a cabo esta obra fueron gigantescas, y sin la leal y constante ayuda de Engels nunca podría haberla completado. En una carta a la Sal del 22 de febrero de 1858 escribía Marx: «Le diré en qué estado está la obra económica. En realidad tengo entre manos la elaboración final desde hace unos meses. Pero la cosa hace progresos muy lentos, porque tan pronto como uno trata de llegar a un ajuste final en cuestiones que durante años han sido el tema principal de estudio, aquellas revelan constantemente nuevos aspectos y exigen nueva consideración. A esto se agrega que no soy dueño de mi tiempo, sino más bien su sirviente. Solo la noche me queda para mí, y este trabajo nocturno es a su vez perturbado por muy frecuentes ataques y recaídas de la enfermedad del hígado. Después de todo, tengo el presentimiento de que ahora, cuando después de 15 años de estudio he llegado lo bastante lejos para dominar el asunto, es probable que interferirán tormentosos movimientos exteriores. No importa, si he de terminar tan tarde que ya no encuentre al mundo preparado para poner atención en estas cuestiones, la culpa será evidentemente mía». Las condiciones que aquí menciona Marx hubieron de acompañarle hasta completar el primer volumen de El Capital. En 1859, unos 16 años después de que hubo empezado sus estudios económicos, se publicó la Crítica de la Economía Política, que se planeó fuera el primer número de una serie de folletos en que Marx proyectaba presentar la teoría del método capitalista de producción. Pero la publicación del primer número no fue seguida por los otros. Marx continuó sus estudios, alteró su plan, y empezó una vez más a elaborar su formidable documentación y a darle la forma que actualmente tiene El Capital. Esta constante lucha con la documentación, con los nuevos hechos que debían tratarse y que originaban nuevos puntos de vista, fue una de las principales dificultades que acompañó al nacimiento de El Capital. Pero además de esto había una cantidad de factores externos. El 28 de diciembre de 1862 le escribe Marx a Kugelmann: «La larga demora se debe a las siguientes causas. En primer lugar, el escándalo Vogt, de 1860, insumió gran parte de mi tiempo, porque tuve que realizar muchas investigaciones en asuntos que en sí mismos no eran de valor, tuve que meterme en pleitos, etc. En 1861, debido a la Guerra Civil Norteamericana, perdí mi principal fuente de ingresos, la New York Tribune. Mis colaboraciones a ese diario fueron suspendidas hasta el presente. De manera que fui obligado y estoy obligado, a aceptar una cantidad de trabajo de peón para no quedar en la calle junto con mi familia. Incluso había decidido volverme un hombre práctico, y estuve por tomar un empleo en una oficina ferroviaria a principios del año próximo. He de llamarla buena o mala suerte, la cuestión es que no conseguí el puesto debido a mi mala caligrafía. De modo que usted ve que tenía poco tiempo y poca paz para el trabajo teórico. Es probable que las mismas razones demoren más de lo que desearía la preparación final de mi obra para los impresores. La perpetua inquietud respecto de los medios de vida se intensificó aún más por la enfermedad de Marx. El 23 de agosto de 1866 le escribe a Kugelmann, por ejemplo: «No puedo trabajar productivamente más que unas pocas horas por día sin sentir físicamente el efecto y, en consideración a mi familia, debo, aunque sin voluntad, observar límites higiénicos hasta recuperar por completo la salud. Además de esto, mi obra se interrumpe frecuentemente por circunstancias externas adversas. Así pues no fue en la segura calma de una existencia profesoral que vino al mundo El Capital. A Marx no se le ahorraron las pequeñas dificultades y obstáculos de la vida cotidiana. Pero no era hombre que cediese. Ver carta 95. Luchó contra todas las circunstancias que obstruían e impedían su trabajo, y en todo momento unía su trabajo teórico a la lucha práctica, a la tarea de despertar la conciencia de clase obrera y de organizarla. Consideraba a su obra económica como un medio a emplear en la lucha inmediata del proletariado.
El 21 de diciembre de 1857 le escribió a Lassalle: la actual crisis comercial me ha espoleado a dedicarme seriamente a la elaboración de mis principios de economía y también a preparar algo sobre la presente crisis. Porque Marx y Engels esperaban que las crisis condujeran a una ulterior intensificación de las contradicciones de clase, las que conducirían necesariamente a dar un poderoso impulso al movimiento obrero. Estoy trabajando como un loco todas las noches y juntando todos mis estudios económicos de modo que pueda al menos tener claro el esquema antes de que venga el diluvio, escribía el 8 de diciembre de 1857, cuando esperaba una nueva ola del movimiento revolucionario. En cuanto a mi libro, estoy trabajando 12 horas por día poniéndolo en limpio. Carta a Kugelmann del 15 de enero de 1866. Cuando, en 1864 empezó este redespertar en el movimiento obrero, con la formación de la Asociación Internacional de Trabajadores bajo la dirección de Marx, su obra teórica halló su consumación en la actividad práctica, política y organizativa que inspiró, guió y dirigió. Esta unión de teoría y práctica, base del marxismo, dio a Marx las fuerzas, a pesar de todas las fuerzas opuestas, para llevar a término su gigantesca obra teórica. Carta de Marx a Engels. Londres, 16 de agosto de 1867. A las 2 de la madrugada. Querido Fred, acabo de terminar de corregir el último pliego, el 49, del libro. El apéndice, la forma del valor, toma 1 1/4 pliegos en tipo pequeño. El prefacio, idem corregido y enviado ayer de vuelta. De modo que este volumen está terminado. Esto solo ha sido posible gracias a ti. Sin tu sacrificio por mí, posiblemente nunca habría podido hacer el enorme trabajo para los 3 volúmenes. Te abrazo lleno de agradecimiento. Acompaño 2 pliegos de pruebas corregidas. Recibí las 15 libras, muchísimas gracias. Saludos, mi querido, amado amigo. Tú, K. Marx. Solo necesitaré de vuelta las pruebas corregidas ni bien haya aparecido el libro entero. Carta de Marx a Engels. Londres, 24 de agosto de 1867. Los mejores puntos de mi libro son: 1. El doble carácter del trabajo, según que sea expresado en valor de uso o en valor de cambio, toda la comprensión de los hechos depende de esto, se subraya de inmediato en el primer capítulo. 2. El tratamiento de la plusvalía independientemente de sus formas particulares, beneficio, interés, renta del suelo, etc. Esto aparecerá especialmente en el segundo volumen. El tratamiento de las formas particulares por la economía clásica, que siempre las mezcla con la forma general, es un buen revoltijo. Carta de Marx a Engels. Londres, 11 de septiembre de 1867. En el próximo Congreso de Bruselas, les daré personalmente el golpe final a esos locos de praudonistas. He conducido diplomáticamente todo el asunto y no quise salirles al encuentro personalmente mientras no fuese publicado mi libro y mientras nuestra asociación no echase raíces. También les daré una paliza en el informe oficial del Consejo General. Pese a todos sus esfuerzos, los charlatanes parisienses no podrán impedir nuestra reelección. Entretanto, nuestra asociación ha hecho grandes progresos. El miserable Star, que trató de ignorarnos por completo, anunció ayer en un editorial que nosotros éramos más importantes que el Congreso de la Paz. Schultz de Litz no pudo impedir que su asociación de trabajadores de Berlín se nos uniera. Los puercos de los tradeunionistas ingleses, que creían que nosotros íbamos demasiado lejos, vienen ahora corriendo hacia nosotros. Además, el Courrier Français, la Liberté de Girardin, el Siècle, la Mode, la Gazette de France, etc., han publicado informaciones sobre nuestro Congreso. Las cosas marchan, y en la próxima revolución, que quizá esté más cerca de lo que parece, nosotros, esto es, tú y yo, tendremos en nuestras manos esta potente máquina. Compara esto con los resultados de las operaciones de Mazzini, etc., durante los últimos 30 años. Y, además, sin medios financieros. Con las intrigas de los praudonistas en París, de Mazzini en Italia, de los celosos Oger, Kremer y Potter en Londres, con los Schultz de Litschianos y Lasalleanos en Alemania. Podemos estar muy contentos. En lo que se refiere a la necesidad de dinero de la Primera Internacional, le escribía Marx a Engels el 19 de octubre de 1867. Lo que le falta a nuestro partido es dinero, como lo prueban dolorosamente, una vez más, las cartas de Ecarius y Becker que acompaño.
A pesar de esta deficiencia debiéramos seguir siendo hoy día, no obstante nuestras grandes e irreparables pérdidas, los más fuertes, como lo éramos en 1848. Carta de Marx a Engels. Londres, 2 de noviembre de 1867. Yo acostumbraba a pensar que la separación de Irlanda de Inglaterra era imposible. Ahora creo que es inevitable, si bien después de la separación puede venir una federación. La forma en que andan los ingleses se ve en la estadística agrícola de este año, publicada hace pocos días. Luego, también en la forma de los desalojos. El virrey de Irlanda, Lord Abercorn, este es aproximadamente su nombre, ha limpiado su posesión de millares de campesinos en las últimas semanas, mediante ejecuciones violentas. Entre los desalojados hay agricultores acomodados cuyas mejoras e inversiones de capital son de esta manera confiscadas. No hay otro país europeo en que la dominación europea asuma esta forma directa de la expropiación nativa. Los rusos solo confiscan por razones políticas. Los prusianos, en la Prusia occidental, compran.